Siendo las 8 de la mañana con 16 minutos, hora del centro en la República Mexicana, de este lunes 18 de enero del año 2021, le doy la bienvenida a Manuel Pedrero desde el estado de Tabasco, que nos va a dar su opinión, su análisis, a través de este espacio que hemos titulado La Opinión Joven. Manuel, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias por nuevamente estar aquí en estos micrófonos. Don Carlos, un caluroso abrazo a usted y a todo el auditorio. Gracias, igualmente. ¿Qué tema nos vas a compartir este día, Manuel? Vamos a hablar de Cienfuegos, vamos a hablar de la Fiscalía, vamos a hablar de Estados Unidos, todo un problema. Adelante, los micrófonos están a tu disposición. Muchísimas gracias. Vaya problema que se ha suscitado desde la semana pasada. Si bien durante meses se ha hablado de una ineficacia o bien a veces de una ineptitud por parte del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, la semana pasada, con los sucesos y los eventos, se destapó en primera instancia pues la atmósfera y los sucesos perfectos para que la naturaleza del momento dijera que dimitiera o que renunciara bien en su casa el señor Gertz Manero. Sin embargo, eso no ocurrió, nunca salió a dar la cara, nunca hubo un acto de presencia por parte del fiscal. El único que respondió todo este proceso y todos estos avances en el caso de Cienfuegos fue exclusivamente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Fue muy raro cómo se dio al principio, en la noche anterior a que se dio el caso, ni siquiera hubo un comunicado. En un principio fue un tweet que te enviaba un link, que te enviaba al mismo principio, al mismo tweet, y no había un comunicado sino hasta el día siguiente, el que lo da a conocer el presidente de la República. Muchas veces se critica cómo es este proceso en el cual cada actor político, cada funcionario público tiene una dependencia a cargo, pues es precisamente para que éste sea el quien promueva el caso y explique las situaciones o las irregularidades que sean de interés público. Pero la naturaleza de este sexenio es que de esto siempre se va a encargar el presidente de la República en la conferencia mañanera. Si uno analiza lo que pasó ese día, notaremos dos cosas. Número uno, la exoneración está avalada por el presidente de la República y por el canciller Marcelo Ebrard. Y número dos, vemos claramente que se ha dañado, no sabemos hasta cuánto, no sabemos cómo y no sabemos hasta quiénes, las relaciones diplomáticas en al menos materia de justicia de los Estados Unidos y de México. ¿Por qué? Porque en el momento de que se da la exoneración, definitivamente el presidente López Obrador sabe que hay un enojo social, hay una ira social. Mucho se dice que él no usa ni maneja sus redes sociales, lo cual es cierto, pero él entiende y comprende de los momentos y de las acciones que se deben de tomar para tomar una buena decisión. Es muy pragmático en ese sentido y vemos claramente que ese mismo día toma la decisión de que los archivos que de manera confidencial le otorgó el Departamento de Justicia y el gobierno de Estados Unidos al gobierno de la República a través de la Fiscalía, se hagan públicos. Y aquí se viene la ola de lo que llamamos pues una transparencia, ¿no? Vamos a leer los documentos, son más de 700 páginas, muchos ya los leyeron, otros siguen leyéndolos, otros ni siquiera han empezado a leerlos, y en esa lectura nos damos cuenta de varias cosas, y es que a partir de ello se desataron dos versiones. Número uno, la DEA sostiene que lo que hizo el gobierno de la República estuvo mal, fue una violación a la privacidad de un material confidencial que lo otorgó el gobierno de los Estados Unidos para colaborar y ayudar al gobierno mexicano en las investigaciones criminales de su propio país. Su postura es una postura de decepción y lo que parece más grave es que dudan si es que deben de seguir ayudando o colaborando en investigaciones criminales para futuros casos. Y en la postura del gobierno de México y principalmente del presidente López Obrador es que no se va a permitir de ninguna forma el hecho de que se inventen pruebas para meter a la cárcel personas. Esto fue en síntesis lo que él dijo,
Y al tener este choque de dos posturas, al tener este choque de dos versiones, lamentablemente quedamos en la incómoda posición de buscar básicamente creer en dos versiones. Uno, la de la DEA, y otra, la de Andrés Manuel López Obrador. Si creemos en la del presidente López Obrador, entonces en esa versión sostenemos indirecta e implícitamente que la DEA es una inepta y que no logró hacer una investigación adecuada para judicializar a un exponencial criminal, que bueno, no necesitamos investigación como para saber que el general Salvador Cienfuegos lo fue, ¿verdad? Y si sostenemos y creemos en la de la DEA, entonces, si nos mantenemos en ese lado de la DEA y del Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos, entonces si sostenemos esa, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, quedaría como cómplice al haber maniobrado junto a Marcelo Ebrard el proceso de extradición de Estados Unidos a México para que al final se liberara. Y ya ha habido muchas declaraciones, ¿no? El hecho de las contradicciones, como que el canciller Ebrard haya dicho que traer acá al general Cienfuegos sin no hacer nada para liberarlo sería un suicidio, y sí, fue un suicidio porque así, tal cual como lo narró el canciller Ebrard, pues así pasó. No sabremos qué tan duro, qué tan fuerte serán esos golpes según las aspiraciones de muchos de los involucrados en el proceso de cara a futuros años. Igualmente, lo único que importa ahorita es el momento, y el momento es muy tenso. Y uno nota la comentocracia de las redes sociales, notará que varios sectores del López Obradorismo, si bien no fueron disminuidos drásticamente, sacaron algo muy importante que los caracteriza y que los separa principalmente de la oposición, que es el sentido de la autocrítica. A mí me dio mucho gusto ver a gente que simpatiza con el presidente López Obrador y con el movimiento de la Cuarta Transformación, siendo autocríticos y viendo que lo que la Fiscalía, lo que Ebrard hizo, lo que el presidente hizo, o bien en algunas cosas que la DEA hizo, no fueron correctas, y al final terminaron pues en la eventual liberación del general Cienfuegos. Ahora, también si vemos la investigación de la DEA, notaremos que hay varias irregularidades que no esperarías de un departamento que se supone que es profesional y muy llegado a todo el mundo, ¿no? Conocido, y que mediática y popularmente se le conoce como el departamento que trae ante la justicia los grandes capos de la droga. Pero si vemos el expediente, veremos que hay varias irregularidades, como hijos falsos. Veremos que al parecer el general Cienfuegos tiene su número desde el mismo 2013. Veremos que, por ejemplo, se llaman por su mismo nombre, no hay códigos falsos, y es una cuestión de obviedades y de cosas en algunos casos tan ridículas, pues que en cierta manera se le da la palabra al presidente López Obrador y algunos líderes de opinión que digan que se sostiene que estos documentos pues no sirven en cuestión de derecho para judicializar a un criminal, simplemente es inservible y no da pie a un proceso de investigación. Ahora, ¿qué pasará en el caso de Cienfuegos? Hay que investigar bien, pero por el momento, en propias palabras del presidente López Obrador, se dice que todavía no está terminada la investigación en materia de los eventos de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes desaparecidos. Hay muchas cosas que nos queda de ver esta situación, pero sin duda yo me referiría esta crítica y este comentario a una sola persona, Alejandro Gertz Manero. ¿Qué ha hecho? ¿Cuánto ha hecho en 2 años de gobierno? ¿Cuánto hemos esperado? ¿Dónde está Lozoya? ¿Qué ha hecho en la situación de Rosario Robles? ¿Qué ha hecho la situación de Juan Collado? Hay demasiados casos donde se supone que son de los grandes peces y no termina de avanzar, no termina de haber una muestra. Y eso es lo que más me preocupa, la ausencia de alguien que necesitaríamos su presencia en momentos tan determinantes. Y es difícil sostener y apoyar y respaldar a un personaje que, pues con toda la tristeza del mundo, se ha caracterizado por su ausencia. Y no lo digo yo, lo podremos ver en varios comentarios del señor Gertz Torrero. Bueno, pues con total responsabilidad y como titular de este espacio debo de hacer algunas puntualizaciones para que nuestro amable auditorio no vaya a tener
una idea que no es la del contexto. En primer lugar, quien exoneró a Cienfuegos fue la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero. El presidente López Obrador lo que está replicando desde la semana anterior y que lo sigue haciendo desde la primer pregunta que le están haciendo el día de hoy, hace varios minutos en la conferencia matutina, solamente está repitiendo la información de las investigaciones, que las entrecomillo, hizo la Fiscalía General de la República. Ni el canciller ni López Obrador exoneraron a Cienfuegos, ni tampoco López Obrador dictó lo que la Fiscalía tenía que hacer, ni está defendiendo a Cienfuegos, solamente está diciendo el presidente de la República, pues la información que él tiene, insisto, a través de las investigaciones que hizo la Fiscalía General de la República. Si bien la Fiscalía ha sido no muy transparente, y si le damos el beneficio de la duda a Gertz Manero, ya que se está llevando a cabo presuntamente, o se estaba llevando a cabo la investigación, publicó lo que le envió la DEA desde Estados Unidos y omitieron nombres, borraron fechas, borraron datos, porque era obligación de la Fiscalía hacer este tipo de trabajos por la investigación que se estaba llevando a cabo. Lo que publicó la Cancillería por instrucciones del presidente de la República está completamente sin que se haya ocultado absolutamente nada. Y bueno, vienen nombres en ese expediente de políticos del PRI, de políticos del PAN, principalmente del PRI, y pues podremos darnos idea de lo que está sucediendo. La Fiscalía se ampara en el hecho de haber exonerado al general Cienfuegos, en el hecho de que el ejército mexicano negó que le hayan otorgado, que le hayan dado, que le hayan facilitado, puesto a su disposición, en tiempos cuando fue secretario de la Defensa Nacional, un teléfono BlackBerry. Las capturas de pantalla, los pantallazos como le llaman, al parecer la redacción venía con una brutal falta de ortografía que presuntamente pues un general del nivel de Cienfuegos pues no pudiera tener ese tipo de faltas de ortografía ni el modo, las palabras altisonantes que ahí se expresan, y efectivamente pues ahora resulta que al parecer hay dos padrinos, pero no se especifica cuál es cuál. Y bueno, pues ya efectivamente la DEA se está inconformando, la DEA está señalando al gobierno federal y amenazan con ya no dar información, y hace unos instantes Andrés Manuel López Obrador pues acaba de defender a nuestra patria recordándole a los gringos que México es un país independiente, que México se va a defender, palabras más, palabras menos, porque Estados Unidos, al gobierno estadounidense, no le gustaría recibir el tipo de críticas de haber exonerado, de no haber querido presuntamente hacer nada en contra de Cienfuegos, porque pues no fue el gobierno de México. Recordemos que hay dos poderes, hay un órgano judicial que le llaman poder, que no es ningún poder el judicial, pero el Ejecutivo no hace investigaciones, el Ejecutivo no juzga, el Ejecutivo no sanciona. Sí se hacía en el periodo neoliberal, pero ahora lo insiste López Obrador y es algo completamente diferente. Así es de que el único responsable de la investigación y de haber llevado a juicio, de haber encarcelado, de haber presentado esa investigación ante un juez, y más bien el juez encarcelar a Salvador Cienfuegos a través de las investigaciones de la Fiscalía, efectivamente, ahí sí estoy de acuerdo, es Alejandro Gertz Manero, que también llama la atención, y estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué va a pasar con el caso Lozoya? Un caso Lozoya que ya se empantanó, un caso Lozoya en el que sigue avanzando el tiempo. Muchos de los delitos cometidos por Lozoya
ya fenecieron, ya prescribieron, ya tienen fecha de caducidad los delitos en la República Mexicana, para entendernos absolutamente con todos. Y bueno, pues no se da ningún avance, no se da certeza, porque debo de recordarle al auditorio que Alejandro Gertz Manero trabajó en el periodo neoliberal, en la docena trágica panista, con Vicente Fox Quesada. Y bueno, pues él ha estado trabajando entre el PRI, teniendo cargos con los del PRI, teniendo cargos con los del PAN. Así es de que a grandes rasgos podemos llamarle que él es un hombre del sistema, de ese sistema corrupto, anquilosado, retrógrado, que fue, y saqueador vendepatrias terrible, que fue el neoliberalismo. Y bueno, pues aquí Alejandro Gertz Manero tiene mucho que aclarar, tiene mucho que decir a la opinión pública, e insisto, López Obrador habla, porque así lo ha repetido él, de la información que la propia Fiscalía entregó, y que bueno, también de los documentos que desde Estados Unidos enviaron a través de la Cancillería. Si algún pecado pudiera tener López Obrador, es haber pedido al gobierno estadounidense el que trajeran al general Cienfuegos a México, pero debemos de hacernos la pregunta: si los datos que dio la DEA fueran tan contundentes como se quiere hacer creer a la opinión pública, ¿ustedes creen que el gobierno estadounidense, los órganos judiciales que llevan las leyes en Estados Unidos, hubieran aceptado soltar al general Cienfuegos para traerlo de regreso a la República Mexicana? Pues obviamente que no. ¿Por qué se pidió el que trajeran a Cienfuegos? Porque no se estaba respetando los acuerdos internacionales que se tienen firmados también entre México y Estados Unidos en temas de cooperación, porque no se había informado de las investigaciones, no se había informado al gobierno mexicano que se iba a detener al general Cienfuegos. Y bueno, pues ahí el gobierno estadounidense aceptó todo esto. López Obrador no lo dijo de manera directa, con esto cierro mi comentario de que así lo haya dicho, pero da a entender de que estaban en un proceso electoral con Donald Trump, y debemos de recordar cómo opera Donald Trump hasta este momento, Manuel. Creo que sí. Aparte, pues igual hay muchas profundidades, muchas situaciones muy delicadas, y es que también pues hay que recordar que el general Cienfuegos no es cualquier hombre en el ejército mexicano. Muchos hablaba debajo que había muchos riesgos, y hay que decirlo con mucha responsabilidad, había muchos riesgos de un golpe de Estado a través de los mandos del ejército. El general Cienfuegos era una pieza clave entre esos segmentos. Incluso no solamente él, sino los otros altos mandos que hace ya tiene un tiempo, unos meses, si no es que hace un año, que se habló de un posible golpe de Estado contra el presidente López Obrador, que él mismo se pronunció ante él y que pues recurrió y convocó al pueblo de México a expresar su opinión. Son muchas profundidades que se deben de tocar ahí, y puede ser un tema que al final se reduzca a una decisión grande para salvar aún otra más grande, y lo importante es ver cómo se va a desarrollar todo este proceso, porque no solamente es el ejército, también es la sociedad, y son muchas ambigüedades, señor Carlos. Sí, qué bueno que recuerdas este dato, Manuel, porque es muy importante para todo nuestro auditorio. Recién tomó protesta como presidente constitucional de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador, y recuerden que generales neoliberales en retiro y otros activos aún estaban convocando a las filas de los militares a levantarse en armas en contra del gobierno. Decían textualmente, derrocar al gobierno comunista de Andrés Manuel López Obrador, porque nos iba a convertir en Venezuela, como si con los prianistas hubiéramos vivido como en Suiza, ¿verdad? Cosa que no lo era. Entonces, las leyes dentro del ejército mexicano, que no se hicieron a partir de que llegó López Obrador a la presidencia de la República, esto tiene muchos años para proteger a los ex generales
que hayan sido secretarios de la Defensa Nacional. Por ley en el Ejército, un general que sale entra al grupo de asesores de los altos mandos, en este caso del actual secretario de la Defensa Nacional, y uno o el principal asesor o el número o el que encabeza, pues es efectivamente Cienfuegos. ¿Qué hubiese sucedido si se hubiera dejado en Estados Unidos? Salvador Cienfuegos iba a dar información. Salvador Cienfuegos no operó sin el apoyo del ejército estadounidense, de los altos mandos. Se habla por medios de expertos en el tema que hay muchos altos mandos dentro ¿cómo se llama?, del Pentágono en Estados Unidos, que estaban involucrados en todos los asuntos del narcotráfico, no solamente en la República Mexicana, sino en todo el mundo. Sabemos cómo opera la CIA, donde también en la CIA hay mucho militar, hay mucho general como jefe, y bueno, pues sabemos que los golpes de Estado los llevan a través del narcotráfico, venta ilegal de armas, un largo etcétera, y que al gobierno estadounidense no le convenía, ni a muchos políticos involucrados, que se dieran a conocer sus nombres, porque pues hay políticos mexicanos. Les voy a dar un nombre: Erubiel Ávila, y también está en ese expediente, aparte de Erubiel Ávila, Alejandro Osorio Chong. No recuerdo si es Alejandro, disculpen, pero sí, Osorio Chong. Entonces, como dice, sí, ¿verdad? Sí, Miguel Ángel Osorio Chong. Miguel Ángel, sí, gracias, Manuel. Entonces, como bien tú dices, Manuel, termino mi comentario. ¿Qué hubiera sucedido si el ejército o parte del ejército mexicano se hubiera levantado en armas? Pues hubiera sido un verdadero desastre para el pueblo de México, no para los políticos, porque con nuestro dinero tienen a su disposición las aeronaves para salir huyendo del país, como lo han hecho históricamente. Antes se iban por barco, ahora lo hacen a través de aviones, Manuel. Sí, y eso es lo más importante. Como lo decía hace unos momentos, la decisión de López Obrador se debe entender como la decisión de un hombre pragmático, un hombre que sabe cuándo es el momento de tomarlas. No creo que se haya gastado una sola palabra en vano. Se ha entendido muy bien el momento. Al final de cuentas, yo creo que la situación del calor queda más entre la opinión pública y la sociedad mexicana, porque es inevitable saber que hay varios trasfondos y varias opiniones divididas. Al final de cuentas, yo quiero ver cómo se desarrolla, cómo se maneja, y si es que en algún momento de este año hay algún avance con las investigaciones que ya se van a hacer directamente desde México en el caso de Ayotzinapa, que es un caso que sí, el gobierno de la República sí le ha dado un seguimiento a través del subsecretario Alejandro Encinas y de la propia Fiscalía General de la República, así que se espera no solamente una nueva versión, sino también nuevos culpables, y si es que hay algún avance respecto a ello, don Carlos. Sí, también hay que recordar, aparte de Ayotzinapa, está Tlatlaya, Apatzingán, otro lugar allá en Oaxaca, donde bueno, pues se habla de que había elementos del ejército mexicano, pero principalmente la Policía Federal. Hay videos disparándole, asesinando personas. Entonces, bueno, pues mucho de ello tendrá que responder en su momento. Se habla también por parte, por ejemplo, de Anabel Hernández, periodista, que hay una cofradía desde hace muchas décadas en el ejército mexicano, en el cual pues está ahí protegido Salvador Cienfuegos. Finalmente, ya para terminar, Manuel, tú como recién inicias en tu carrera como estudioso de las ciencias políticas, ¿crees tú que si verdaderamente tienen las pruebas contundentes la DEA y a través de la Cancillería estadounidense pudieran pedir la detención y extradición de Salvador Cienfuegos, como lo han hecho con muchos capos? Opera la Fiscalía, se les detiene y a través de la Cancillería se han extraditado a muchos criminales que no se da a conocer porque dicen que no les interesa hacer show como era en el tiempo de Peña Nieto, pero sabemos, está documentado, está publicado, que han extraditado a muchos capos en la República Mexicana.
¿Crees tú, Manuel, que pudiera ser este caso? Porque dentro de los tratados de colaboración, entonces sí, la Fiscalía General de la República, el gobierno federal a través de la Cancillería, estarían obligados, si lo pide el gobierno estadounidense con las pruebas, o que lo pida por escrito, obviamente deben de tener las pruebas, que se ha detenido Salvador Cienfuegos y extraditado por los delitos que haya cometido allá, ¿pudiera ser? Sería cuestión de quién toque los intereses de quién, porque si nos vamos a la historia, por ejemplo, Italia sí ha pasado esta situación de un doble viaje, de una doble investigación, y es lo que en estos momentos se está sosteniendo por parte de Estados Unidos en reinicio. En este caso, Salvador Cienfuegos no sería muy fácil decirlo, pero si son contundentes, como ya lo mencionas, si hay una claridad de pruebas, cosa que no se presentó en los documentos ya mencionados, pues a lo mejor y sí. Pero el problema es que es precisamente eso, necesita para judicializar a alguien un elemento clave, una clave, una prueba contundente, no pues dudosas pantallas de capturas de pantalla o confusiones o irregularidades como falsos hijos o como falsos números de teléfono. No debe de haber una cuestión clave. Estos son los elementos para dictaminar que este hombre debe de ir a prisión. No se puede ir el derecho ni los juicios a base de especulaciones, sino a través de hechos. Si eso llega a pasar, y si es que lo tienen, que lo dudo mucho, porque si no lo presentaron en uno ya previo, ¿para qué hacerlo en otro? La verdad lo dudo mucho, lo dudo. Yo creo que no. Muy bien, pues seguiremos estando atentos, Manuel, para comentar, analizar para todo el auditorio lo que sigue ocurriendo, porque esta historia no queda aquí, esta historia todavía tiene mucho por delante, la de Salvador Cienfuegos, hay involucradas más personas, mañana ampliaremos el tema por asuntos de tiempo, y por lo pronto, bueno, pues que sigas disfrutando de este lunes, Manuel, por allá en el paradisiaco clima tabasqueño, que aunque dicen que tienen frío por allá, pero bueno, pues el frío que sentimos aquí a -grados centígrados. Así es que, pues sigue disfrutando de tu día, de tu lunes, de tu semana, y nos escuchamos la próxima semana, Manuel. Claro que sí, con mucho gusto. Acá el clima es bien traidor. Nosotros somos novatos en el frío. Que quede muy bueno. Muchísimas gracias, don Carlos. Un excelente inicio de semana. Manuel, ¿cuáles son las temperaturas más bajas que han tenido allá en Tabasco? No bajamos de 14, la verdad, no bajamos de 14, siempre estamos normalmente en 38, 40, 42. ¿Y ahorita sienten frío con 14 grados? Sí, y eso que no estamos a 14, estamos como a 16, 18. Fíjate, porque en Zacatecas a 14 grados andamos en camiseta y ya nos andamos deshidratando. Pero bueno, pues es la situación. Un abrazo, Manuel, que estés muy bien. Un fuerte abrazo. Gracias, Manuel, que estés muy bien. Bueno, pues es la opinión joven, con el joven Manuel Pedrero, analista, estudioso de las ciencias políticas, está ahí en su licenciatura. Vamos a ir.